era un fariseo de fariseos, era romano de nacimiento, era doctor de la ley, era un maestro de la ley, un rabí, y este servía a Dios persiguiendo a los cristianos y asesinándolos. Eso era su religión, pero Dios, al conocerlo, al ver lo que estaba haciendo, le sale a su encuentro. La historia creo que le hemos estudiado, está en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer un poquito aquí la vida de Saulo de Tarso, cuando se le atraviesa a Jesús en el camino y le habla. Hechos 9, ¿lo tienes? Vamos a leerlo, Hechos 9, versículo 1, vamos a leerlo. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas que estaban en Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ahí está la primera pregunta, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin qué. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron ¿en dónde? En Damasco. Bendito Dios y Padre amado, te pedimos esta noche, Señor, que hables a nuestra vida, Señor. Hay muchas preguntas en nuestro corazón, Señor, que esperan respuesta de ti. En esta noche, Señor, pueda escuchar tu voz, que esta palabra pueda instruirme, guiarme, Señor, en el camino correcto. Aparta de mí todo cansancio, toda distracción, todo sueño, Señor, y que tu palabra hable a mi espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano Pablo, al tener este encuentro, hace esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y esto llama mi atención profundamente. ¿Por qué, iglesia? Porque hay muchos que han oído de Dios, pero no lo conocen. Pablo creía que conocía a Dios. Pablo pensaba que servía a Dios, pero realmente no lo conocía. Pablo conocía la ley, conocía la Torá, conocía la instrucción de Dios, pero no conocía a Dios. Es inquietante eso, ¿sí o no? Esta pregunta era importante para Pablo cuando lo hace, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Eran preguntas que tenían peso y que eran importantes esperar la respuesta en la vida de Pablo, porque es lo que iba a sostener más adelante su caminar en la vida de Pablo. Era importante esperar en esa respuesta. Escucha, muchas veces adoramos al Dios que se nos ha sido revelado, pero realmente no lo conocemos. Solamente es de oídas, pero no hemos tenido ese encuentro con Él, esa relación con Él, ese epignosis, esa relación profunda con Él. Y llega el momento que no lo conocemos en verdad. Ve lo que dijo Job, perdón, no me quiero adelantar. Mira, vamos a Job 42:5. Job, conoce la historia de Job, escribe ahí en el 42:5 algo que es profundo, que dice, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Y era Job, hermano. Y muchos de nosotros podemos estar así, solamente oigo la palabra, pero no he tenido ese encuentro con Dios. Vengo a oír predicación tras predicación, de oídas me han dicho cómo es Dios, quién es Dios, pero yo no tengo esa relación con Él, no lo conozco a profundidad.
Era lo que le estaba pasando en ese momento a Pablo. Pero escucha, cuando tú y yo conocemos realmente al que va a sostener nuestra vida para siempre, no habrá dudas en nuestro caminar. ¿Sí están aquí? Hoy dile, Señor, te quiero conocer en verdad. Quiero tener un encuentro contigo, Señor. En mi caminar, Señor. En reuniones, predicaciones, ya yo quiero ir más allá, Señor. Quiero conocerte profundamente, Señor. Por eso dijo Jesús en Mateo 16:13. Conocemos el pasaje cuando le pregunta a Pedro, sí, lo recuerdas, Mateo 16:13. ¿Verdad? Preguntaba a Jesús, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti, Becky? ¿Quién soy yo para ti, Alberto? ¿Tienes la respuesta? ¿Quién soy yo para ti? Es lo que preguntaba el Señor. Y versículo 16 de Mateo 16, pero 14. Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y tú o vosotros, quién dicen que soy yo? Respondido Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Pero es una pregunta que debe sacudir nuestra vida. ¿Quién soy yo para ti, Karina? ¿Quién soy yo para ti, Luis? Esto nos enseña que Dios sabe perfectamente lo que el mundo piensa de Él. Jesús sabe perfectamente bien lo que piensas tú de Él y cómo lo has tomado con seriedad, con respeto, que es tu prioridad. Él lo sabe. Pero a Él le interesa, escúchame, como le interesaba a Jesús, no lo que pensaba el mundo. A Jesús le interesaba lo que pensabas tú o lo que piensas tú de Él. Era lo importante para Él. Pregúntatelo hoy. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Porque podemos servir, podemos venir aquí, podemos reunirnos aquí, pero realmente no conocerlo, no saber quién es Él, ni cómo es Él, ni qué quiere Él para mí. Pedro tuvo la revelación de una manera personal, porque estaba él con él, estaba pegado a él. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú tienes una revelación personal, cuando realmente sabes quién es Él, decía Gustavo, remarcando lo que se predicó, vienen las promesas. Cuando yo tengo un encuentro con Él, cuando yo sé verdaderamente quién es Él, entonces empieza a venir, después de la revelación, las promesas. ¿Qué dice el 17? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Todavía te considero que eres hijo de tu familia. Todavía no eres Pedro. Todavía tengo que tratar en ti con esta relación personal de quitarte el apellido, de quitarte el carácter de tu papá Jonás, de tratar contigo en tu carácter, de tratar contigo en tu caminar, en tus decisiones, en tus convicciones, Simón. Por eso le dijo, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde. Y yo también te digo, ahí viene, después de la revelación, las promesas. Que tú eres Pedro, ya no es hijo de Jonás. Te doy una nueva identidad. Te doy una promesa que viene del cielo. Serás una piedra, una roca sólida, inconmovible, y sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia y las puertas que dicen. Y a ti te daré las llaves, las promesas. ¿De dónde? Del reino, de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Verdaderamente necesitamos saber con claridad quién es Jesús. Amén. Y cuando tú lo sepas, ya no tendrás ese tipo de preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué hago? Porque sé quién es. Y sé perfectamente lo que Él quiere que yo haga.
Si no, pregúntale a tu hermano, ¿tú sabes perfectamente lo que Dios quiere que hagas? Él te dará autoridad en tu vida, de tu vida de fe, y más porque tú ya sabes quién es el que te llamó. Así tendrás una vida de poder, de fe, de seguridad, de cobertura. La segunda pregunta que Pablo viene o que hace al tener el encuentro con Jesús, ya que él, mira, Pablo no creía en la resurrección, era escéptico de eso. Y por eso se le aparece vamos a regresarnos a Hechos 9, 5, Hechos 9, 5, dice ahí la palabra. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Pregunta tremenda que le hace, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es estar sufriendo porque no me conoces, ¿verdad? Sufrimos porque no le conocemos, hermano. Nos damos contra el aguijón, caemos una y otra vez, viene el dolor, el ay a nuestras vidas, que no conocemos a Jesús. Tremenda es tu vida, Pedro, Pablo, Saulo, ¿no? Tremenda es tu vida porque no me conoces. Ha sido de puro aguijón tras aguijón. Por eso es necesario que yo me manifieste a ti, que tengamos un encuentro personal, cara a cara tú y yo. Quitarte ese aguijón de religión, quitarte ese aguijón de filosofía, quitarte ese aguijón que no te impide que tú y yo nos conozcamos a profundidad. Él temblando, temeroso, le dijo, Señor, y la segunda pregunta, ¿qué es? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Nos hemos preguntado alguna vez eso, hermano. ¿Qué hago? Aún oyendo tu palabra, aún viniendo a la reunión, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, ¿verdad? Hermano, y pregúntate. Mira, no preguntes qué hagas, mejor hoy pregúntate qué relación tienes con la iglesia o qué relación tienes con Jesús. ¿Sí están aquí? Él tenía una relación profunda con su religión, ¿sí o no, Pablo? Pero aún no sabía qué hacer. ¿Tú ya sabes qué hacer? Escucha, el que se ha encontrado con Jesús, ya no hay que estarle diciendo qué haga. ¿Sí me estás oyendo? El que tiene una relación con Cristo, un encuentro con el Señor, yo ya no tengo que estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ven, mira, pásate para acá, mira hermano, siéntate acá, mira hermano, métete, mira hermano, sirve, mira hermano, ve. Ya no se le tendría que decir nada de eso. ¿O sí? ¿Por qué? Porque tiene un encuentro con el Señor, él sabe ya lo que tiene que hacer. Pero Pablo decía, ¿qué hago? Era un maestro de la ley, era un rabí, no era cualquier persona Pablo, pero reconoce su condición, que al no conocer a Dios, ya no sabía en ese momento qué hacer. Porque tenía ¿qué? Un aguijón. Escucha, y luego Dios permite que tengamos un aguijón para acercarnos más a Él. Después sabemos que Pablo le dijo, Señor, quítame el aguijón. ¿Y qué le dijo? No, le dijo no. Basta con mi gracia. Porque te conozco quién eres, Pablo. Si yo te quito el aguijón, te volverás a subir a tu caballo y volverás a perseguir cristianos y volverá tu soberbia, volverá tu orgullo. Por eso, bástate con mi gracia. Cada que te duele el aguijón vas a decir, Señor, heme aquí. Cada que te duele el aguijón vas a decir, Señor, ya sé qué hacer. Y cada que punce mi aguijón, tú te levantarás a hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Cuántos han dicho eso? Señor, quítame esto, Señor, quítame aquello, Señor, Señor. Dile a tu hermano, bástate la gracia de Cristo. Ya no tenemos que estarle enseñando, ya no tenemos que estarle diciendo a esas personas, haz esto, haz aquello, siéntate. Mira, escucha. Ay, Señor, no sé cómo decirlo. ¿Sabes por qué las hace la persona que ya conoce al Señor sin estarle diciendo nada?
porque sabe para quién las hace. ¿Sí o no? Ya no necesito que me diga el pastor, ya no necesito, yo sé, yo conozco al que me está pidiendo que yo perdone, al que me está diciendo que yo ame, yo sé, yo lo conozco. Ya no necesita que me esté diciendo que lea mi Biblia, que ponte a orar, que ya cambie tu carácter, que ya cambie, ya no necesito, porque conozco a aquel que sirvo, aquel que me tiró del caballo, aquel que la que yo clamo. Ya no necesito que me esté diciendo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste esto a Jesús? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Crees que el Señor solamente quiere que vengas a sentarte a la iglesia, a llenarte de palabra, de llenarte de letra, hermano, a llenarte de historias, de versículos? Dios quiere algo más. Di algo más, hermano. Llevarte a otro nivel. Hay algo más, hermano, pero nosotros todavía permanecemos como Saulo de Tarso, ¿no? Pidiendo cartas, pidiendo guías y dirección para hacer lo que queremos que hacer nosotros, no lo que Jesús quiere. Porque siempre hay esa pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? No sé si tú como padre le has dicho, ¿qué quieres que haga como papá, como padre, Señor? ¿Qué quieres que haga como hijo? ¿Qué quieres que haga como líder, Señor? ¿Qué quieres que yo haga como una esposa virtuosa? ¿Qué me pide, Señor, que yo haga? Mira, Hechos 16:25. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí cambia de unas hojas de tu Biblia, 16:25. Dice ahí, aleluya. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, oye, estaban en la cárcel, hermano. ¿Qué estaban haciendo? Adorando y alabando al Señor, ¿verdad? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pero pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz y le dijo, no hagas ningún mal, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándole, le dijo, señores, ahí está la pregunta. Es el segundo ejemplo de otro hombre que está preguntando, ¿qué hago? Después de ver un milagro, después de sobreponerse a su miedo, a su temor, este hombre pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué hago? Mira, hermano, cuando tú te encuentras no solamente con una iglesia, escúchame, o con un movimiento religioso, o con algún tipo de misticismos, pero cuando tú te encuentras con el poder de Dios, con la manifestación del Espíritu Santo, con el poder de Dios, las puertas se abren. ¿Qué significa esto? Hay respuesta, porque no es una religión. ¿Sí me estás oyendo? Yo tengo una relación con Dios y a través de esa relación con Cristo, ¿sabes qué? Hay salida, hay respuesta, las puertas se abren, las cadenas se caen, hay apertura, hay salida. Hay algo que sacude mi vida cuando viene el poder de Dios. Cuando tengo esa experiencia, algo mueve mi vida, algo sacude mi caminar. Las cadenas ya cayeron, los candados se rompieron, los grilletes se hacen pedazos. Cuando yo tengo una experiencia con el poder de Dios, no con una iglesia, no con una religión. ¿Qué hago? ¿Qué le dijeron ahí? Ellos le dijeron, ahí está, hermano. Cree y habrá promesas. A veces creer no es fácil, pero si tú crees, si tienes una experiencia con el poder de Dios, al que cree todo le es posible. Cuando tengo más que una relación, tengo un encuentro con el poder del Espíritu Santo, cuando se abre una puerta, una salida, yo tengo ese encuentro. Mira, hermano, hay salvación. Mi fe aumenta.
Yo con mi familia le decía, en este tipo de situaciones que estamos viviendo, nuestra fe tiene que ir en aumento. No tiene que menguar. Nuestra fe tiene que acrecentarse. Nuestra fe tiene que ir a más hasta buscar ese encuentro con el poder de Dios. Ya el Señor nos dijo qué hacer. Ahí está mi esposa. Ya nos dijo, ¿va? Ya no tengo que preguntar qué más hago y qué sigue y que ya sé qué hacer. Y mi fe tiene que ir en aumento. Ya se abrió una puerta, se van a abrir todas las puertas, se van a caer los grilletes, los candados, habrá salida, Señor. Y eso lo creemos y yo quiero que lo quieras tú también. Cree, ¿qué hacer? Y le dijeron, cree y vendrán esta bendición. Habrá salida. Habrá posibilidades para ti, para toda tu casa, para toda tu familia. Cree. Ya no hagas otra cosa. Cree. ¿Sí están aquí? Sí, Mira, 8:26. Ahora pásate unas hojas atrás. Vamos a ver a otro hombre. 8:26. Dice, un ángel del Señor le habló a quién. Y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Está muy lejos, ¿no? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén. Ahora, quiero que pongas atención ahí, mira, este hombre venía de muy lejos, hermano. 2 semanas dilató el etíope para ir hasta Jerusalén. No era cualquier viaje, era un viaje extremo. Tenía que cruzar desierto, tenía que viajar 2 semanas. ¿Para ir a qué? A adorar hasta Jerusalén. Wow, hermano. ¿Qué precio tan alto estaba pagando este hombre? ¿Sí o no? Hace poco creo que por aquí me dijeron, no, creo que viven por aquí. Me digo, que está bien lejos, pastor. Ay, señor. Pero bueno. Pero dice aquí, entonces él se levantó y fue. Y sucedió con un etíope o no, confusión de Canadá con esto. Versículo 28. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta que, mi hermano, cuando el viaje es largo, tú lees la Biblia, tú vienes alabando a Dios, el viaje se te hace corto, hermano. Él venía, ¿qué? Leyendo a Isaías, hermano. Yo no sé qué tú haces cuando vienes ahí, no sé si vienes viendo las pláticas del de enfrente, las hablas así. Hasta le bajas a tu celular. Tú ponte a leer la Biblia, póngale a leer la Biblia, hermano. Venía leyendo al profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú entiendes lo que lees? Yo no sé cómo iría Felipe que estaba leyendo, hermano, que lo oyó. ¿Están aquí? Yo recuerdo, bueno, mi hermano ya es de confianza. Cuando leías la Biblia, ¿verdad, hermano? Se escondía, hermano, y la leía quedito. Yo sí pasa con mi Biblia. ¿Por qué sucede? Porque es un libro espiritual. ¿Sí o no? Y cuando alguien te oye mencionar un versículo o algo, la gente se tiembla, los demonios tiemblan, hermano. Este hombre venía leyendo en voz alta. Tan fuerte venía leyendo a Isaías que lo oyó Felipe y le dijo, oye, hey, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y acudiendo, él le dijo, ahí está la pregunta, ¿cómo podré? ¿Cómo lo haré? Si no hay algo, ¿qué dice ahí? Mira, hermano, hoy en día hay muchos que adoran a Dios, que vienen de lejos a adorar a Dios, pero no lo conocen. No entienden la adoración, no entienden la oración, no entienden la alabanza, mucho menos entienden lo que leen. Muchos se esfuerzan, hermano, por venir a alabar, por llegar a la reunión, por llegar a la oración, pero no logran entender a qué van. A ver, pregúntale, ¿usted entiende hoy a qué vino?
Este hombre le tomó 2 semanas para ir a adorar a Dios hasta Jerusalén, pero no entendía, no lo conocía, no sabía lo que leía. Está tremendo, iglesia. No cualquiera hacía un viaje de 2 semanas, era una locura. Se invertía tiempo, dinero, esfuerzo, días, hermano, de ausencia con su familia, despojarse de su trabajo, pedir permiso, no sé, era un encargado, era un funcionario, no era cualquier cosa. Tuvo que haber pedido cartas de, ¿saben qué? No voy a venir en 2 semanas. ¿Por qué usted dónde se va a ir? A Los Cabos, a Cancún. No, yo voy a ir a adorar a Dios. Tuvo que pedir permiso porque estaba sobre los tesoros de la reina. Y tuvo que decirles, no voy a trabajar 2 semanas. ¿Por qué? Porque me urge ir a adorar a Dios, me urge ir a conocer a Dios hasta Jerusalén. Por eso se le apareció Felipe, hermano, porque el Señor ve el corazón de las personas. Hace 8 días le decía a Luis, Dios pesa tu corazón, hijo, que traiga recompensa, Él lo sabe, que te dé revelación, que te dé instrucción. Aquí Felipe es el símbolo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios vaya contigo cuando vienes, que el Espíritu Santo vaya contigo cuando te regresas. Igual Gustavo, que viene desde Tasqueña hasta por el Estadio Azteca, hermano. Y todos los que vienen de lejos, que el Espíritu Santo te acompañe, que el Espíritu te revele, que el Espíritu te llene, hermano. Eso es lo que hizo Felipe. Dice que fue tomado, ¿no? Y dice cuando, el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y vete al sur por el camino que se desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Es el Espíritu Santo que recibe la orden del Señor. Ve con ese hombre que tiene hambre, ve con esa mujer que tiene sed, ve con ese hombre y esa mujer que desesperadamente están pagando un precio importante. Ve. Ay, hermano. Este hombre con esas 2 semanas para ir a adorar hasta Jerusalén, pero lo triste es que no entendía, hermano. No sabía lo que estaba leyendo. Ese viaje para ir a adorar hasta Jerusalén. Pero yo creo que su hambre era más grande que la distancia. ¿Sí o no? Su hambre, su desesperación por conocer al Dios de la gloria, por tener un encuentro, era más grande, hermano, que las 2 semanas. Su hambre era más grande que su posición. Su hambre era más grande que su trabajo, porque tenía no cualquier trabajo, pero su hambre era más grande, el de conocer a Dios. Era más grande que su posición, era más grande que su economía, que su cargo, que su puesto, que su función. Su hambre era más grande. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados a través del Espíritu Santo. Y pregunta, ¿cómo le voy a hacer para entender si no hay quien me enseñe? Mira, hermano, aquí mostró, ¿sabes qué mostró aquí? Su humildad. Su humildad, este hombre. Reconoció el hombre que tenía que conocer a Jesús. Reconoció el hombre que tengo tal necesidad de conocerlo. Soy ignorante a esto. Reconoció a tal grado que le dijo a este Felipe, mira, ven, súbete a mi carro. No cualquiera se subió a un carro de un funcionario. ¿Sabías tú eso? No, ¿cómo crees que iba a subir? Y más a un hebreo. Pero su hambre era que no le importó, se mostró humilde, se mostró ignorante, neófito a la palabra de Dios, a pesar de su cargo, puesto y función, mostró que era neófito en el conocimiento de Dios. Y le dijo, ven, súbete a mi carro. Súbete y ayúdame, explícame, enséñame, revélame esta palabra que me punza. ¿De qué habla Isaías, hermano? ¿Cómo voy a saber si usted no me enseña, pastor? Ay, Señor. Es conocida Isaías como el que profetizó ¿de quién? De Cristo, hermano. Entonces le aparece Felipe y le empieza a explicar, mira, Isaías no hablaba de sí mismo, Isaías no hablaba de los profetas, Isaías habla de aquel que iba a venir, que iba a aparecer como el resplandor, como esa luz resplandeciente, levántate y resplandece, porque va a venir la luz es Jesucristo, que vino, que nació, murió en una cruz, resucitó, y le explicó todo, hermano. Le reveló todo lo que esa palabra profética se había cumplido. ¿En quién?
Uy, hermano, cuántas ganas, en serio. Pero bueno, ¿qué tan grande es tu hambre, hermano, por conocer a Jesús? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para conocer a Jesús? ¿Sabes por qué estamos siempre preguntados? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me...? Porque no lo conocemos, hermano. Porque no tenemos la humildad así suficiente de decir y de reconocerse nuestra discapacidad, nuestra ignorancia del Señor. Ayer ministré a unas personas que no tuvieron esa pizca de humildad, de reconocer. Si tú y yo tenemos esa pizca de reconocer, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo, si no he puesto atención, he tirado toda la basura, cómo voy a conocer esto? ¿Cómo voy a tener una experiencia con el Dios vivo de la gloria? No he recibido las promesas. ¿Cómo van a venir las promesas si yo no he tenido un encuentro con Él? Con trabajos vengo a la iglesia, con trabajos me cuesta trabajo venir aquí. Mi hermano, por favor, así no va a suceder. Por eso cuando viene el problema, cuando viene la necesidad, decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué tan grande es tu hambre por conocer a Dios? ¿Qué precio vas a pagar por conocer a Dios? Que tu hambre sea más grande que tu posición, hermano. Que tu hambre sea más grande que tu orgullo, que esa soberbia que a veces se manifiesta. Que tu hambre sea más grande que tu intelectualidad, que tu pensamiento humano. Que tu hambre sea más que tu orgullo, que tu pereza, que esa hambre te empuje a conocer más a Dios. Amén. Este hombre hasta se bautizó, conocemos la historia, ¿se acuerdan? Cuando se enteró que el Mesías ya había venido, cuando se enteró que la luz ya había llegado, cuando se enteró que el ungido de Dios ya se había manifestado en Jesucristo y que murió y que resucitó. Y cuando vino Juan el Bautista, que empezó a traer a los hombres al bautismo en agua, él dijo, yo quiero ser bautizado. Allá hay un charco de agua, a mí no me importa, allá hay agua. ¿Qué impide para que yo me bautice ahí? Qué hambre de este hombre, hermano. Qué humildad de este personaje que nos enseña grandes cosas a nosotros. Era tan grande su hombre que se bautizó en ese charquito. ¿Qué necesidad tan grande tenía este hombre de meterse de veras con el Señor? Y algo más, él necesitaba de alguien que lo ayudara, ¿sí o no? Pero nos cuesta trabajo, ¿verdad? Ahorita que cantamos, te necesito más de ayer. ¿Cuándo le has dicho a tu hermano eso? Hermano, lo necesito. Oye, bueno, gracias a Dios por Conchita que te sabe. Vénganse, apóyenme, por favor, los necesito. Porque nos necesitamos, hermano. Si tú no comprendes esto, aquí estoy yo, acércate. Ven, al que toca se le abrirá, al que pida se le dará. Ven, acércate, te enseño. Te ayudo yo a entender un poquito más la palabra. Te voy a dar un empujón, te voy a tratar de que tú escales a otro peldaño más alto, más grande en el conocimiento de la palabra. No te conformes a este siglo, sino buscar la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios. La última historia está ahí, en Hechos 10:1. Todo esto que te estoy mencionando, se necesita humildad, hermano, para decirle a tu hermano, necesito de usted. Un amén, fíjate. Con uno, ¿verdad, Señor? Tú tienes quien te ayude a ser humilde, hermano. Ok, 10:1 dice, había en Cesarea, un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Mira, hermano, este era un hombre, escúchame bien, importante, con rango, con cargo, y no era cualquier
cargo ni cualquier rango, porque pertenecía a ¿qué? Una compañía. ¿No se han dado cuenta que a veces hay una playa que dice, oye, no tengo buen trabajo, pregúntame qué compañía estoy? ¿Sí o no? Bueno, algo así. No era cualquier compañía a la que pertenecía Cornelio. Ese centurión se refiere a que estaba a cargo, tenía a cargo a más de 100. Centurión venía de 100 personas a tu cargo. Podían haber sido 100, 200, 300, hasta 500. Una legión a cargo del centurión. Wow, hermano. Él no era cualquier soldado, no era cualquiera, hermano. Pertenece a una compañía muy importante, tenía, como diría aquel, un currículum. Tenía currículum. ¿Cómo ves? Ella lo tenía. Tenía títulos, tenía insignias, tenía condecoraciones, títulos, que era una persona importante en la guerra. Versículo 2, ahí está lo que lo llevó hasta allá. Era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Señor. Ahí están los requisitos, hermano, para que estés en una buena compañía. Amén. Hasta para que tengas un buen marido, ¿eh? Ser piadoso. Temeroso de Dios. Escucha, podía tener posiciones en la vida, podía tener cargo, rango, obras, pero ¿qué crees? Tenía otra necesidad. Tú puedes tener todos los títulos, todo acomodado, pero hay una necesidad siempre en el corazón del hombre cuando uno tiene un encuentro con el poder de Dios. Y en esa necesidad, él era piadoso, era temeroso de Dios. Versículo 3 dice, este vio a través de todo eso, tuvo una recompensa. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, te conozco desde aún del vientre de tu madre, por eso por tu nombre te he llamado. Wow, hermano. Mira hasta dónde nos lleva la generosidad. Generosidad. Nos lleva hasta un encuentro con el Señor. Este hombre no solo oraba, tenía esas visiones tremendas. Versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Esta pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros. Cornelio no era un creyente superficial, era generoso, hacía muchas limosnas, él oraba, hermano, se metía con Dios. Y te digo algo, escucha bien, la generosidad descansa en la confianza a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos generosos es porque estamos descansando en el Señor. Mi confianza es Él, por eso doy, por eso extiendo mi mano, por eso visito, por eso ayudo, porque yo descanso en ¿quién? Si no eres generoso, hermano, trabaja en tu confianza con el Señor. Y también es fe ser generoso. Tengo fe, por eso ayudo, por eso soy generoso. Le decían a una hermanita allá en Granaditas, es que usted tiene el espíritu de dar. Yo dije, a mí enséñame la Biblia, ¿dónde está, no? La hermana tiene un fruto de generosidad, tiene un fruto de bondad. Es una hermanita de mucha bendición, que por cierto ya la abandona, no te llevo a otra iglesia, gracias a Dios. Pero bueno, ¿qué es, Señor? Le preguntó. Escucha, estos 4 hombres, nos enseña estos 4 hombres, algo muy importante. Número 1, todos ellos tuvieron un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Todos tuvieron un encuentro con el poder de Dios. Hermanos, no podemos, como iglesia, acostumbrarnos a vivir sin el poder de Dios, sin tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos depender de una prédica, de una oración, de una administración, de algunos versículos bíblicos nada más. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con el poder de Dios.
cara a cara, hermano. Amén. Sentir un terremoto como el carcelero. Se sacudió la cárcel, hermano. Tener ese sacudimiento y ver ese milagro. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder, hermano. En poder. Dunamis, dinamita, poder. Aleluya. No es solamente versículos, no solamente que memorices, no solamente que te aprendas tal versículo o tal salmo o lo declares en la noche. Este era un encuentro con el poder de Dios que abra puertas, que abra celdas, que abra cárceles, que abra brecha. Aleluya. Ese es el encuentro con el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos tener ese encuentro con el Señor a través de su Espíritu Santo. Tú y yo no nos podemos quedar solo con versículos, con palabras, con pasajes, con historias bonitas, con tu cuadernito lleno de letras, sino tener un encuentro con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, escúchame, es lo que hace realidad tus promesas. ¿Sabes por qué hay iglesias frías? Porque hemos tenido ese encuentro, hermano. Porque hemos tenido esa experiencia, esa hipnosis, esa relación ahí. Es difícil, sí es difícil. Ayer nos fuimos tarde, a la 1 de la mañana, 1:30 era. Entonces ya no vamos a orar. Ay, sí. Sí, ven, nos fuimos a orar, aunque sea, Padre, ten misericordia de mi vida. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque quiero tener un encuentro contigo, porque quiero sentir el poder del Espíritu Santo cuando se abran las puertas de la cárcel, cuando venga ese terremoto, aleluya, cuando yo vea al ángel que va, que me diga, Oscar, Oscar, bien. Y yo me sorprenda, ¿qué es esto que sucedió? Hay iglesias porque no han tenido ese encuentro, hermano. Saulo era un hombre duro, difícil, celoso, necio, pero estaba bien guapo, ¿verdad? ¿Pero por qué se rindió? ¿Por qué se rindió ese hombre, hermano? Porque tuvo un encuentro. Dijo, no, Señor, aquí estoy. Mira, hermano, si todavía no te has rendido, escúchame, es porque no has tenido ese encuentro con el poder de Dios. Si estás frío, si estás seco, si te da sueño, si te da aflicción, no sé, necesitas ese encuentro. Yo recuerdo cuando ve que me platicó tu encuentro, ¿te acuerdas? Estaba sola en su casa, sentí el Espíritu Santo y vi visiones y vi el Espíritu Santo empezar a hablar en lenguas. Y luego, Dios es el mismo de ayer, de hoy, si quieres, en esta noche, de mañana, si tú lo buscas. Aleluya. Siente esa experiencia viva, ese encuentro con el Señor. Te necesito más que ayer, necesito ahorita que me llenes de tu presencia y empiezas a sentir el sacudimiento que estabas a mandarle a los hermanos. ¿Están bien? ¿Por qué? Pues tembló. No, aquí no tenía temblado. Un terremoto que mandó el Señor a tu vida para decir, aquí estoy. Y sígueme hablando y vas diciendo, te tiro el techo ahí espiritual. Dice Corintios que el reino de los cielos no consiste en qué, en hablar bonito, en ministrar bonito, en predicar bonito, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, voy a ir terminando.